Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta clase vamos a ver los albáceas o ejecutores testamentarios. Partamos desde el origen. Muchos doctrinarios tienen discrepancias con relación a la palabra etimológica que proviene albácea, pero todos coinciden que albácea proviene del árabe, así sea de distintas voces, pero todas ellas tienen un significado similar. Alwasi, baseya, alwasía significa ejecutor. Desde la antigüedad existió el Instituto Jurídico del Albacea Testamentario. El origen del albacea es discutido en el ambiente doctrinal. Algunos estudiosos afirman que tiene su origen en Roma, aunque contaba con otra denominación el albacea, pero predomina ya que coincide en que la figura jurídica del albacea tiene su origen en la Edad Media y que el instituto adquirió mayor connotación cuando apareció el cristianismo. En la presente, aparte de la institución de herederos, el testador puede nombrar uno o más albáceas para que estos ejecuten los actos estipulados en el testamento. ¿Cuál es su definición? Albácea es la persona nombrada por el testador que tiene a su cargo cumplir y ejecutar las disposiciones por las que el testador emitió su voluntad en su testamento. La institución jurídica del albácea en el derecho sucesorio asegura el cumplimiento de las disposiciones contenidas en un testamento. Pregunta de examen. Nuestra normativa civil no realiza ninguna definición. Pasemos a ver cuál es la naturaleza jurídica del albaceazgo. Existe diversidad de criterios. Vamos a tocar solamente las teorías predominantes. Está la teoría del mandato y la teoría de representación. La teoría del mandato es la que tuvo mayor aceptación por los juristas clásicos como Sercolin, Pleanol, Ripper, Masseut, Borda. El albácea para esta teoría es considerado como un ejecutor testamentario que se encarga del cumplimiento de un mandato post-mortem. La teoría de representación cuenta con varias posturas. El albacea es considerado como un representante del testador porque es considerado como continuador de la personalidad. La otra postura es que el albacea es un representante de los legatarios y acreedores frente a los herederos. El albacea es representante de los herederos. Establece otra postura. Y la última postura sostiene que el albacea es representante de la herencia. Es por ello que el albacea es considerado representante de legatarios, testador y herederos al mismo tiempo. ¿Cuáles son las clases de albáceas? Se clasifican de la siguiente forma. Primero, por la amplitud de funciones, por el número de los nombrados, por la forma de ejercer el cargo y por el nombramiento. Empecemos por la amplitud de sus funciones. Se dividen en dos, universales y particulares. El albacea es considerado o designado universal para la ejecución de todas las cláusulas testamentarias. Por ejemplo, tiene un testamento en el cual identifica la vocación de los herederos, institución de los legatarios y en el caso que se haga una división testamentaria hay una cláusula en la que se establecen los acreedores y el cumplimiento de condiciones que se deben tener, además de una entrega de los bienes que debe efectuar el albacea. De todas estas cláusulas se va a encargar de cumplir el albacea, por eso es universal. Cuando hablamos de particulares, el albacea solo se va a encargar del cumplimiento de determinadas cláusulas que se estipulen en el testamento.
Por ejemplo, digamos con el testamento del ejemplo anterior. Por decir, en esta situación, el albacea solamente va a ser instituido para la división de los bienes que ha efectuado el testador y no así para el resto de las cláusulas o disposiciones testamentarias. Por el número de nombrados. Se divide en dos, únicos y múltiples. Son únicos porque la designación del albacea es un individuo. Múltiples porque la institución del albacea va a recaer sobre varias personas. Las clases de albaceas, según la forma de ejercer el cargo, se dividen en tres: mancomunados, solidarios y ordinales. Los mancomunados son aquellos que deben tener las mismas facultades y atribuciones. Trabajan conjuntamente para la ejecución del testamento y actúan conjuntamente, es decir, que la obligación es mancomunada. Los solidarios. Existen varias personas que van a ejercer el albaceazgo de forma tal que todos los actos realizados por todos son válidos, pudiendo los herederos dirigirse a cualquiera de ellos. Los ordinales son denominados ordinales, sucesivos o sustitutos. Se designa una persona y en el hipotético caso que ésta no pueda, por contar con algún impedimento o en el caso que renuncia, se prevé otros albáceas y van a ir ingresando el albácea hasta ver si puede cumplir. Por ejemplo, estipulamos como albáceas a Juancito Pinto, a John Arandia y Pepe Pinto. Juancito Pinto no puede, tiene impedimento, entonces pasa al siguiente albácea. Este albácea puede decir, no quiero tomar este cargo, renuncia y se va a hacer cargo el último albácea. Es en ello en lo que consiste esta clase de albáceas. Y el último por el nombramiento. El artículo 1226 del Código Civil establece el plazo de 1 año para que los albáceas cumplan con la función designada, desde la muerte del testador o desde que se aceptaron sus funciones, pudiendo contar con una prórroga de 6 meses más, y en el nombramiento se estipula quién es el albacea. Pasemos a ver cuáles son los requisitos para ser albacea. Para ser albacea, necesariamente tiene que ser mayor de edad, contar con la capacidad para poder obligarse, el párrafo primero del artículo 1222 del Código Civil previene una mala función en el ejercicio de su cargo que puede comprometer su patrimonio. Es por ello que deben tener la capacidad para obligarse. No pueden ser albáceas por incompatibilidad los jueces, los magistrados y todo funcionario jerárquico que pertenece o es miembro del Tribunal del Poder Judicial. También son incompatibles por haber sido condenados con penas privativas de libertad quienes cuenten con antecedentes referidos a su conducta o que no ofrecieron seguridad en el ejercicio de sus funciones. No debemos olvidar que esta incompatibilidad se haya vinculada a quienes han incurrido en delitos económicos. ¿Cuáles son las características? La función del albaceazgo es voluntaria, debiendo aceptar o no
el cargo conferido como estipula el artículo 1223, porque no se puede obligar a asumir el cargo. La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se ha anunciado ante un juez que ejercerá la función. En cambio, que es tácita cuando no ha manifestado la voluntad de admitir este cargo ante el juez, pero está efectuando actos que comprometen su función. Es renunciable. Además que incluso de haber aceptado, puede renunciar por haberse presentado una situación o eventualidad que le impida asumir el cargo. Es indelegable y personalísimo. No podemos delegar a otra persona. Quien ha sido designado albacea no puede designarse. Yo no puedo ser, le voy a designar a mi hijito. Esta figura no se da. Es temporal, porque solamente se va a estar por un determinado tiempo previsto en el testamento. Puede ser gratuito como remunerado. Vamos adelantando. En el caso de ser remunerado, debe recibir el 4% del total del valor de los bienes que administra. Y si son varios albáceas, este porcentaje debe dividirse entre todos, como estipula el artículo 1229. Pasemos a ver las obligaciones del albacea. El albacea debe cumplir y ejecutar el testamento, además de asumir la representación testamentaria. Debe elaborar un inventario de los bienes administrados, también pagar las deudas y los legados, debe promover la división y partición de los bienes, debe prestar fianza para el ejercicio del cargo, a menos que haya sido dispensado por los herederos, además de generar una seguridad testamentaria. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que determinan la terminación del albaceazgo? Por la expiración del plazo para el cumplimiento de las funciones, por la muerte del albacea, por la renuncia, por la terminación total de las funciones antes del plazo estipulado y por la remoción del albacea. En esta situación ha debido ser efectuado porque ha incurrido en alguna falta grave que ha generado desconfianza en los herederos o legatarios. No debemos olvidar que la remoción del cargo solo se puede hacer judicialmente y a demanda de los intereses legítimos de la sucesión. ¿En qué consiste la responsabilidad del albacea? Como bien habíamos indicado, el albacea tiene la responsabilidad de fijar o prestar una fianza, esto al tenor del artículo 1228 del Código Civil. También debe efectuar una rendición de cuentas referida a la administración de bienes, porque estos derechos son ajenos a él. Esta rendición de cuentas, como estipula el artículo 1227 del Código Civil, puede ser promovida a demanda de los coherederos, legatarios, acreedores o iniciativa del albacea. El procedimiento que debemos efectuar para esta rendición de cuentas se da en la vía voluntaria y lo estipulado por los artículos 688 al 693 del Código Procesal Civil. Es menester aclarar que este proceso puede volverse contencioso y va a continuar con las formalidades establecidas en el Código Procesal Civil. El albacea puede contar o no con una remuneración, como habíamos indicado anteriormente. Esto va a depender de las cláusulas en las que se estipulan el albaceazgo, pero en su generalidad sí es retribuido económicamente. Y va a ser remunerado con el 4% del valor total que están bajo su administración.
siempre y cuando el albacea no sea ni heredero o legatario. Ahora bien, si existen varios albaceas y actúan conjuntamente, el porcentaje se va a dividir entre todos ellos como establece el artículo 1229. Recordarán las obligaciones del albacea. Ahora bien, ¿cómo va a cumplir estas obligaciones del albacea? Para que cumpla, va a tener que efectuar procesos judiciales o extrajudiciales y por ende va a erogar gastos económicos. Estos gastos económicos son cancelados con dineros de la masa testamentaria. Pregunta de examen. No se olviden, y pregunta de examen, les reitero, estos gastos económicos van a salir de la masa testamentaria. Ahora bien, el albacea tiene la prohibición de comprar parte de la testamentaria, de los bienes testamentarios que están a su cargo hasta 2 años después que se aprueben la rendición de cuentas y de efectuarse estas adquisiciones de los bienes, estas van a ser anulables. Pregunta de examen. Con lo que hemos terminado la clase.